¿Qué enseñanza nos impartió Jesús? Esta es la pregunta que me he propuesto responder a lo largo de este libro. Propongo mostrar que el mensaje que Jesús trajo tiene un valor único y especial, porque es la verdad, así como la única declaración perfecta de la verdad de la naturaleza de Dios y del hombre, y de la vida y del mundo, así como de las relaciones que existen entre ellos. Más aún, descubriremos que sus enseñanzas no son un mero relato abstracto del universo, que no tendría más un interés académico. Al contrario, constituyen un método práctico para el desarrollo del alma, así como para la configuración de nuestras vidas y destinos en las cosas que en realidad deseamos que sean. Al ver las multitudes, subió a un monte, y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él, y tomando la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo, capítulo 5. El Sermón de la Montaña se inicia con las 8 bienaventuranzas. Se trata, por supuesto, de una de las secciones más conocidas de la Biblia. Hasta las personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más conocidos, seguro que conocen las bienaventuranzas. Por desgracia, casi nunca las entienden, y por lo general las consideran un consejo de perfección, sin aplicación real a la vida cotidiana. Pero esto es solo porque les falta la llave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen, en realidad, un poema en prosa de 8 versos que es completo en sí mismo, y constituye lo que es prácticamente un resumen general de toda la enseñanza cristiana. Es un resumen espiritual más que literario, que resume el espíritu de la enseñanza más que la letra. Un resumen general como este es altamente característico del antiguo modo oriental de abordar una enseñanza religiosa y filosófica, y naturalmente recuerda el óctuple sendero del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otras agrupaciones compactas de ideas. Jesús se dedicó exclusivamente a la enseñanza de principios generales, y estos principios generales siempre tenían que ver con los estados mentales, ya que sabía que si los estados mentales de unos son correctos, todo lo demás debe ser también correcto, mientras que, si estos son incorrectos, nada más puede ser correcto. Contrariamente a los grandes maestros religiosos, no nos da instrucciones detalladas sobre lo que debemos o no debemos hacer. No nos indica que debemos abstenernos de comer o beber ciertas cosas, o que llevemos a cabo diversos ritos religiosos en determinados momentos y estaciones. De hecho, toda la corriente de su enseñanza es antirritualista, antiformalista. En ningún momento mostró simpatía con el sacerdocio judío y su teoría de la salvación a través del cumplimiento de ciertas reglas. La hora viene cuando no adoraréis al Padre ni en este monte, ni en Jerusalén. La hora viene, y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre con espíritu y en verdad, pues el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios está en espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible código de normas detalladas, fueron las únicas personas hacia las que era realmente intolerante. Todo fariseo concienzudo de aquellos días, y la mayoría de ellos eran extremadamente concienzudos según su punto de vista, tenía que cumplir con un enorme número de detalles externos cada día, antes de poder sentir que había satisfecho los requisitos de Dios. Según un rabino moderno, el número de tales detalles no es inferior a 600. Y como es evidente que ningún ser humano podría realmente llevar a cabo este tipo de cosas a la práctica, el resultado natural sería que la víctima, siendo consciente de estar muy por debajo del cumplimiento de sus deberes, tendría que trabajar necesariamente bajo un sentimiento crónico de pecado. Considerarse pecador es, a efectos prácticos, ser pecador, con todas las consecuencias que se derivan de esa condición. Sin embargo, la política de Jesús contrasta con esto, ya que su objetivo es más bien despojar al corazón de toda confianza en las cosas externas, tanto para la glorificación placentera como para la salvación espiritual, e incitar a una nueva actitud mental. Y esta política se expone gráficamente en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí debemos tener en cuenta un punto de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia. A saber, los términos y expresiones, y a veces las propias palabras, se utilizan en la Biblia en un sentido que es claramente diferente al del uso cotidiano. En realidad, la Biblia es un libro de texto de metafísica, un manual para el crecimiento del alma, y contempla todas las cuestiones desde este punto de vista. No es posible insistir demasiado en esto. Por eso adopta el punto de vista más amplio sobre todos los temas. Contempla todas las cosas en su relación con el alma humana y emplea muchos términos comunes en un sentido mucho más amplio que el que les da el uso común. Así, por ejemplo, la palabra pan en la Biblia significa
no simplemente cualquier tipo de alimento físico, que es la interpretación más amplia que se le da en la literatura general, sino todas las cosas que el hombre necesita, todas las cosas físicas, como el vestido, la vivienda, el dinero, la educación, la compañía, etc. Y, por encima de todo, representa las cosas espirituales, como la percepción espiritual, la comprensión espiritual y la realización preeminentemente espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. Si no coméis este pan. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En el sentido bíblico, prosperidad y prosperar significan mucho más que la adquisición de posesiones materiales. En realidad, significan éxito en la oración. El éxito en la oración es, desde el punto de vista del alma, la única clase de prosperidad que vale la pena tener. Además, si nuestras oraciones tienen éxito, obtendremos naturalmente todas las cosas materiales que necesitamos. Pero la riqueza material es realmente lo menos importante en la vida, y esto lo da a entender la Biblia al dar a la palabra próspero su verdadero significado. El hecho de ser pobre de espíritu no significa en absoluto lo que hoy llamamos pobre de espíritu. La pobreza de espíritu significa haberse despojado de todo deseo de ejercer la propia voluntad personal y, lo que es igualmente importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Esto significa estar dispuesto a dejar de lado tu actual manera de pensar, tus actuales puntos de vista y prejuicios, tu actual estilo de vida si es necesario. De hecho, desechar todo lo que puede imponerse en tu camino para encontrar a Dios. Uno de los pasajes más tristes de toda la literatura es la historia del joven rico que perdió una gran oportunidad para ser feliz y, en cambio, solo le quedaban grandes posesiones. Realmente, esta es la historia de la humanidad a grandes rasgos. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, nuestra oportunidad de encontrar a Dios, porque tenemos grandes posesiones. No en lo más mínimo porque seamos ricos en términos de dinero, porque de hecho la mayoría de la gente no lo es, pero sí porque tenemos grandes posesiones en formas de ideas preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio, e ideas con las que resulta que estamos familiarizados, orgullo espiritual, nacido de la distinción académica, apego sentimental o material a instituciones y organizaciones, hábitos de vida a los que no deseamos renunciar, preocupación por el respeto humano, o tal vez miedo al ridículo público. En fin, un interés por el honor y la distinción mundanos. Este tipo de posesiones nos mantienen encadenados a la roca del sufrimiento, que es nuestro exilio de Dios. El joven rico es uno de los personajes más trágicos de la historia, no porque fuera rico, pues la riqueza en sí misma no es ni buena ni mala, sino por el hecho de que su corazón estaba esclavizado por ese amor al dinero que Pablo nos dice que es la raíz de todos los males. Hubiera podido ser multimillonario en plata y oro, y mientras su corazón no estuviera empeñado en ello, hubiera sido tan libre como el más pobre mendigo para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, su confianza estaba en sus riquezas, y esto le cerró la puerta. ¿Por qué el mensaje de Cristo no fue recibido con aclamación por los eclesiásticos de Jerusalén? Debido a que tenían grandes posesiones, posesiones de aprendizaje rabínico, posesiones de honor e importancia pública, puestos de autoridad como maestros oficiales de la religión, y estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para aceptar la enseñanza espiritual. Los humildes e iletrados que escuchaban al maestro con gusto se sentían felices por no tener tales posesiones que los tentaba a alejarse de la verdad. ¿Por qué en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo sobre la inmanencia y la disponibilidad de Dios, así como sobre la luz interior que arde para siempre en el alma del hombre, volvió a hacer su aparición en el mundo, fue de nuevo recibida con gusto, en su mayor parte, solo entre los simples e iletrados? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros y los presbiterianos quienes la dieron a conocer al mundo? ¿Por qué no fue Oxford, o Cambridge, o Harvard, o Heidelberg la gran sede de difusión de este importantísimo conocimiento? Y de nuevo, la respuesta es porque tenían grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de autosatisfacción y seguridad, grandes posesiones de compromiso académico y de prestigio social. En cambio, los pobres de espíritu no sufren ninguna de estas vergüenzas, bien porque nunca las han tenido, o bien porque se han elevado por encima de ellas en la marea de la comprensión espiritual. Ya no se dejen intimidar por la autoridad humana, por muy augusta que sea. Ya no están seguros de sus propias opiniones. Se han dado cuenta de que sus creencias más preciadas pueden haber sido, y probablemente eran, erróneas, y que todas sus ideas y puntos de vista sobre la vida pueden ser falsos y necesitar ser refundidos. Están listos para empezar de nuevo desde el principio y aprender la vida de nuevo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El duelo o la tristeza no es algo bueno en sí mismo, pues la voluntad de Dios es que todos experimenten felicidad y éxito alegre. Jesús dice: «He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». No obstante, muchas veces los problemas y el sufrimiento son extremadamente útiles, porque muchas personas no se molestan en aprender la verdad hasta que son empujadas a hacerlo por el dolor y el fracaso. Entonces, el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, todo ser humano tendrá que descubrir la verdad sobre Dios y hacer su propio contacto con Él, de primera mano. Tenemos que conocer la verdad que nos liberará de una vez por todas de nuestras limitaciones tridimensionales y sus concomitantes, el pecado, la enfermedad y la muerte.
Pero la mayoría de la gente no emprenderá la búsqueda de Dios de todo corazón a menos que se vea impulsada a ello por algún tipo de problema. En realidad, no hay necesidad de que el hombre tenga problemas, porque si solo busca a Dios primero, los problemas nunca tienen que llegar. Siempre se puede elegir entre aprender por medio del desarrollo espiritual o aprender por medio de una experiencia dolorosa, y será su culpa si elige esta última opción. Como regla general, solo cuando la salud está quebrantada y los medios médicos ordinarios han fallado en proporcionar alivio, la gente se pone seriamente a ganar esa comprensión espiritual del cuerpo por ser la verdadera encarnación de la vida divina, que es nuestra única garantía de superar la enfermedad. Y finalmente, la muerte. Pero si las personas se envolvieran a Dios y adquirieran algo de esta comprensión mientras su salud es todavía buena, no tendrían que estar nunca enfermas. De nuevo, por lo general, solo cuando la gente está sintiendo el pellizco de la pobreza muy agudamente, o sea, cuando las fuentes materiales ordinarias de suministro se han agotado, se dirigen a Dios como último recurso y aprenden la lección de que el poder divino es verdaderamente la fuente de suministro del hombre, y que todos los agentes materiales no son más que los canales. Pero esta lección tiene que ser aprendida y realizada a fondo antes de que el hombre pueda pasar a cualquier experiencia más elevada o más amplia que la actual. Hay muchas mansiones en la casa de nuestro Padre, pero la llave para llegar a mansiones más elevadas es siempre la adquisición de un dominio absoluto sobre aquella en la que nos encontramos. Por consiguiente, es una gran bendición que nos veamos obligados a enderezarnos en la cuestión del abastecimiento en el momento más temprano posible. Las personas prósperas, si reconocen a Dios como su verdadera fuente y oran regularmente por una mayor comprensión espiritual sobre este punto, jamás tendrán que sufrir pobreza o problemas financieros. Simultáneamente, deben tener cuidado de usar bien sus recursos actuales, no atesorando riquezas egoístamente, sino conociendo que Dios es el dueño, así como que ellos son solo los administradores o fideicomisarios de Él. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. El dominio del dinero implica una responsabilidad que no se puede eludir. Tienes que administrarlo sabiamente o asumir las consecuencias. Esta premisa general ha sido implantada en cada una de nuestras dificultades, no solo a los problemas físicos o financieros, sino a todos los demás males de los que la carne es heredera. Las dificultades familiares, las peleas y los distanciamientos, el pecado y el remordimiento y todo lo demás no tienen por qué venir en absoluto si buscamos primero el reino de Dios y el recto entendimiento. Y si no lo hacemos, entonces tienen que venir. Y para nosotros este luto será una bendición disfrazada, porque a través de él seremos consolados. Y cuando la Biblia habla de consuelo, se refiere a la experiencia de la presencia de Dios, que es el fin de todo duelo. Las iglesias ortodoxas han enseñado con demasiada frecuencia un Cristo crucificado que termina en la cruz, pero la Biblia nos da el Cristo resucitado y triunfante. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. En apariencia, esta bienaventuranza parece tener muy poco significado, e incluso parece estar en contradicción con los hechos de la vida cotidiana. Cualquier persona sensata, al observar el mundo o estudiar la historia, podría aceptar sinceramente este dicho en su valor nominal, e incluso la mayoría de los cristianos honestos lo han pasado por alto en la práctica con un sentimiento lamentable de que, sin duda, así deberían ser las cosas, pero que, ciertamente, no lo son de hecho. No obstante, esta actitud no es suficiente. Más tarde que temprano, el alma llega a un punto en el que las evasiones y los sofismas tienen que ser descartados de una vez por todas, para afrontar la realidad de la vida, cueste lo que cueste. Entonces, o bien Jesús quería decir lo que decía o no, o bien sabía de lo que hablaba o no lo sabía. Si este dicho no se toma en serio, nos veremos abocados a la posición que ningún cristiano querrá aceptar, o bien que Jesús decía lo que realmente no creía, como hace la gente sin escrúpulos. Tenemos que enfrentarnos a esta situación desde el principio de nuestro estudio de este Sermón de la Montaña. Tenemos dos opciones: tomar a Jesús en serio o no tomarlo en serio, en cuyo caso habría que dejar de lado sus enseñanzas y dejar de llamarse cristiano. Defender su nombre de boquilla, decir que el cristianismo es la verdad divinamente inspirada, presumir de ser cristianos y después eludir en la práctica todas las implicaciones definitivas de su enseñanza, es una hipocresía y una debilidad de lo más fatal. O bien Jesús es un guía fiable, o no lo es. Si hay que confiar en él, entonces asumamos que quiso decir lo que dijo y que era el que mejor sabía acerca del arte de vivir. Las dificultades y el dolor que sufre la humanidad se deben realmente al hecho mismo de que nuestro modo de vida es tan opuesto a la verdad que las cosas que él enseñó y las cosas que dijo nos parecen, a primera vista, insensatas y descabelladas. Lo cierto es que cuando se entienden correctamente, las enseñanzas de Jesús no solo son verdaderas, sino que son sumamente practicables. En efecto, son las más practicables de todas las doctrinas. Así descubrimos que no era un soñador sentimental, ni un mero comerciante de tópicos vacíos, sino el realista inquebrantable que solo puede ser un gran místico.
y en este texto se resume toda la esencia de su enseñanza en cuanto a su aplicación práctica. Esta bienaventuranza se encuentra entre la media docena de versos más importantes de la Biblia. Cuando poseas el significado espiritual de este texto, tendrás el secreto del dominio, el secreto para superar cualquier tipo de dificultad. Es literalmente la llave de la vida. Es el mensaje de Jesucristo reducido a una sola frase. Este refrán gnómico es en realidad la piedra filosofal de los alquimistas que convierte el metal base de la limitación y los problemas en el oro del confort o la verdadera armonía. Nos podemos dar cuenta de que hay dos palabras polares en el texto, manso y tierra. Ambas se utilizan en un sentido especial y muy técnico, y es necesario desvelarlas antes de encontrar el maravilloso significado que subyace en ellas. Ante todo, la palabra tierra en la Biblia no significa simplemente este globo terrestre. Significa manifestación. La manifestación o expresión es el resultado de una causa. Antes de que podamos saber algo sobre una causa, ésta tiene que expresarse o manifestarse, y por el contrario, toda expresión o manifestación tiene que tener una causa. Ahora bien, aprendes en la metafísica divina y particularmente en el Sermón de la Montaña cómo toda casualidad es mental, y que tu cuerpo y tus asuntos, tu casa, tus negocios, toda tu experiencia, no son sino la manifestación de tus propios estados mentales. No importa que seas totalmente inconsciente de la mayoría de tus estados mentales, porque están ahí a pesar de que ahora lo hayas olvidado o nunca hayas sido consciente de ellos. Dicho de otro modo, tu tierra significa el conjunto de tu experiencia exterior, y heredar la tierra significa tener dominio sobre esa experiencia exterior, es decir, tener poder para llevar tus condiciones de vida a la armonía y al verdadero éxito. Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Su alma habitará tranquila y su semilla, oraciones, heredará la tierra. El Señor reina, que la tierra se alegre. De modo que vemos que cuando la Biblia habla de tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, hacer que la tierra sea gloriosa, etc., está refiriéndose a las condiciones de nuestra vida, desde nuestra salud corporal hasta el punto más lejano de nuestros asuntos. Así pues, este texto se compromete a decirnos cómo podemos poseer o gobernar para ser dueños de nuestras propias vidas y destinos. A continuación, veamos cómo debe hacerse. La bienaventuranza dice que el dominio, es decir, el poder sobre las condiciones de nuestra vida, ha de obtenerse de una manera determinada y de la más inesperada de todas, nada más y nada menos que con la mansedumbre. No obstante, el hecho es que esta palabra, mansedumbre, también se utiliza en un sentido especial y técnico. Su significado real no tiene nada en común con el significado que tiene ahora en el español moderno. A decir verdad, hay pocas cualidades de la naturaleza humana más desagradables que la que hoy se denota con la palabra mansedumbre. Para el lector moderno, la mansedumbre sugiere una criatura de espíritu mezquino, desprovista tanto de valor como de autoestima, sin utilidad para sí misma ni para nadie, reptando por la faz de la tierra como un gusano, y probablemente también hipócrita. Hace pensar en el adulador Uriah Heep de Dickens en el peor de los casos, así como en uno de los destrozos morales del mismo autor. Pero Dickens siempre tiene estos personajes para advertir o ridiculizar, y nunca para emularlos. El lector moderno, con estas connotaciones de la palabra en mente, llega al Sermón de la Montaña, el cual rechaza las enseñanzas que proporciona porque, aquí en el umbral, se le dice que el dominio es para los mansos, y esa doctrina no la puede aceptar. El verdadero significado de la palabra manso, en la Biblia, es una actitud mental que combina la fe en Dios y la comprensión de que la voluntad de Dios para con nosotros es siempre algo alegre y vital, y mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos desear para nosotros mismos. Este estado mental también incluye una perfecta disposición a permitir que esta voluntad de Dios se produzca de la manera que la sabiduría divina considere mejor, en lugar de alguna manera particular que hayamos elegido para nosotros mismos. Dicha actitud mental, compleja en el análisis pero simple en sí misma, es la clave del dominio, o del éxito en la demostración. No hay ninguna palabra para ello en el lenguaje común, porque tal cosa no existe excepto para aquellos que están en la base espiritual de la enseñanza de Jesucristo. Pero si deseamos heredar la tierra, debemos adquirir absolutamente esta mansedumbre. Moisés, quien tuvo un éxito extraordinario en la oración, pues superó la creencia de la vejez hasta el punto de manifestar el cuerpo físico de un joven en la flor de la vida, cuando según el calendario tenía 120 años y luego trascendió la materia por completo o se desmaterializó sin morir, era conocido de forma preeminente por esta cualidad, tan manso como Moisés. Moisés, recordemos, aparte de su propia demostración personal, hizo una obra maravillosa para toda su nación, consiguiendo sacarla de la esclavitud egipcia frente a increíbles dificultades, pues el éxito del éxodo fue la demostración de Moisés y de unas pocas almas avanzadas que le ayudaban, e influyendo en todo el curso posterior de la historia por su enseñanza y sus hechos. Moisés tenía una mente abierta, preparada para que le enseñaran cosas nuevas y nuevas formas de pensar y trabajar. Él no rechazó la nueva revelación porque era novedosa y revolucionaria, tal y como habrían hecho la mayoría de sus autocomplacientes colegas de la jerarquía egipcia. Por lo menos al principio, no estaba libre de graves defectos de carácter, pero era suficientemente grande para el orgullo intelectual o espiritual, y por lo tanto, se elevó gradualmente por encima de estos defectos a medida que la nueva verdad trabajaba en su alma. Moisés entendió perfectamente que conformarse rigurosamente a la voluntad de Dios
Lejos de implicar la pérdida de cualquier bien, solo podía significar una vida más fina y mejor. Por eso, no pensó en ello como un autosacrificio, pues sabía que era la forma más elevada de autoglorificación en el verdadero y maravilloso sentido de la palabra. La autoglorificación del egoísta es la mezquina vanidad que conduce finalmente a la humillación. Al contrario, la verdadera autoglorificación, la que es realmente gloriosa, es la glorificación de Dios. El Padre en mí, Él hace las obras. Yo en ti y tú en mí. Moisés tenía una maravillosa comprensión del poder de la palabra hablada para llamar al bien, que es la fe científica. Era uno de los hombres más mansos que ha existido, y nadie, salvo nuestro Salvador, ha heredado la tierra en mayor grado. Hay un maravilloso dicho oriental que dice, la mansedumbre obliga a Dios mismo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Justicia es otra de las grandes palabras de la Biblia. Una de esas llaves que el lector debe tener en su poder si quiere llegar a comprender este libro. Al igual que tierra, manso y consuelo, es un término técnico, utilizado en un sentido especial y definido. En la Biblia, justicia significa no solo una conducta correcta, sino el pensamiento correcto en todos los temas, en cada departamento de la vida. Si estudiamos el Sermón de la Montaña, encontraremos que cada cláusula reitera la gran verdad de que las cosas externas no son más que la expresión, exprimida o presionada, o la representación de nuestros pensamientos y creencias interiores, que tenemos dominio o poder sobre nuestros pensamientos para pensar como queramos, y de este modo, de modo indirecto, hacemos o estropeamos nuestras vidas por la forma en que pensamos. Jesús nos dirá repetidamente en estos discursos que no tenemos ningún poder directo sobre las cosas externas, ya que éstas no son más que consecuencias o, si se quiere, imágenes resultantes de lo que ocurre en el lugar secreto. Si nos fuese posible afectar directamente a las cosas externas sin cambiar nuestro pensamiento, ello significaría que podríamos pensar una cosa y producir otra, y esto sería contrario a la ley del universo. En realidad, esta misma noción es la falacia básica que se encuentra en la raíz de todos los problemas humanos, todas las enfermedades y pecados, todas las luchas y la pobreza, e incluso la propia muerte. En cambio, la gran ley del universo es justamente esta. Lo que piensas en tu mente, lo producirás en tu experiencia. Tal como es el interior, es el exterior. No puedes pensar una cosa y producir otra. Si deseas controlar tus circunstancias para lograr la armonía y la felicidad, primero debes controlar tus pensamientos para lograr la armonía y la felicidad. Y luego, las cosas externas seguirán. Si quieres salud, primero debes pensar en salud. Y recuerda, pensar en salud no significa simplemente pensar en un cuerpo sano, por muy importante que sea, sino que también incluye pensar en la paz y la satisfacción, y en la buena voluntad hacia todos, porque, como veremos más adelante, la emoción destructiva es una de las causas principales de la enfermedad. Si quieres desarrollarte espiritualmente y crecer en el conocimiento de Dios, debes tener pensamientos espirituales, pensamientos de Dios, y dar tu atención, que es tu vida, a Dios en lugar de las limitaciones. Si deseas prosperidad material, primero debes pensar en pensamientos de prosperidad, hasta hacerlo un hábito, pues lo que mantiene a la mayoría de la gente pobre es el puro hábito de pensar en la pobreza. Si quieres una buena compañía, si quieres ser amado, primero debes tener pensamientos de amor y buena voluntad. Lo bueno engendra lo bueno. Es otra forma de enunciar la gran ley, que significa que como un hombre siembra en sus pensamientos invisibles, así cosechará en lo que se ve. Todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman el bien, y amar el bien significa ocuparse de pensamientos de bien. Cuando la gente despierta al conocimiento de estas grandes verdades, intenta, naturalmente, comenzar a aplicarlas en sus propias vidas, dándose cuenta por fin de la importancia vital de la rectitud o del pensamiento en armonía. Ellos, al igual que las personas sensatas, comienzan inmediatamente a tratar de poner su casa en orden. El principio en cuestión es perfectamente sencillo, pero, desgraciadamente, la realización del mismo es menos fácil. ¿Por qué ha de ser así? La respuesta radica en la extraordinaria potencia del hábito, y los hábitos de pensamiento son a la vez los más sutiles en carácter y los más difíciles de romper. Comparativamente, es fácil romper un hábito físico si uno realmente quiere hacerlo, porque la acción en el plano físico es mucho más lenta y más palpable que en el plano mental. Al tratar con los hábitos de pensamiento, sin embargo, no podemos, por así decirlo, quedarnos atrás y adoptar una visión comparativamente distante, como podemos hacerlo al contemplar nuestras acciones. El pensamiento fluye a través del escenario de la conciencia en una corriente ininterrumpida, y tan rápidamente que solo una vigilancia incesante puede tratar con él. Nuevamente, el teatro de las acciones de uno es el área de su presencia inmediata. Solo puede actuar donde estoy. Puedo dar órdenes por carta o por teléfono, o pulsar un botón y obtener resultados a distancia. Pero aún así, mi acción ocurre donde estoy y en el momento presente, con el pensamiento. Por el contrario, puedo abarcar todo el ámbito de mi vida, incluso a todas las personas con las que he estado o estoy relacionado de alguna manera, y puedo volar hacia el pasado o hacia el futuro con la misma facilidad. Por lo tanto, comprobamos que la tarea de lograr un pensamiento armonioso en todos los sentidos, o la verdadera rectitud, es mucho más grande de lo que parece a primera vista. Por esta razón,
Muchas personas se desaniman y se achacan el no haber cambiado su forma de pensar lo antes posible, destruir el viejo Adán, como dice Pablo. Naturalmente, esto es un error capital, y de paso, la autocondena. Al ser un pensamiento esencialmente negativo y por tanto injusto, tiene la tendencia a producir aún más problemas, en el viejo círculo vicioso. Si no estás progresando tan rápido como deseas, el remedio es tener aún más cuidado de guardar solo pensamientos armoniosos. No te detengas en tus errores o en la lentitud de tu progreso, sino reclama la presencia de Dios contigo, sobre todo cuando se asome esta sugerencia desalentadora. Reclama la sabiduría, reclama poder o prosperidad en la oración. Haz un buen balance mental o una revisión de tu vida y comprueba que ya no cobijas pensamientos negativos en alguna parte de tu mente. ¿Hay alguna línea de conducta errónea que todavía estés siguiendo? ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? ¿Te estás entregando a algún tipo de odio o desprecio político, racial o religioso? Sin duda, esto se disfraza bajo un manto de autojustificación. Si es así, quítale la capa y deshazte de esa cosa maligna, pues es veneno para ti. ¿Hay celo en tu corazón? Puede que sean personales o profesionales. Esto es algo odioso y mucho más común de lo que se admite en la sociedad educada. Si está ahí, elimínalo a toda costa. ¿Existe algún remordimiento sentimental? Si así fuera, reflexiona que como ser inmortal, un hijo de Dios que tiene dominio espiritual, ninguna cosa buena está fuera de tu alcance, aquí y ahora. Ya no pierdas más tiempo lamentándote por lo que ya pasó y está hecho, sino que haz que el presente y el futuro sean una espléndida realización del deseo de tu corazón. ¿Hay remordimiento por los errores pasados? Pues recuerda que el remordimiento, a diferencia del arrepentimiento, no es más que una forma de orgullo espiritual. Deleitarse en él, como hacen algunas personas, es una traición al amor y al perdón de Dios, que dice, «He aquí ahora, el día de la salvación. He aquí que hago nuevas todas las cosas». En esta bienaventuranza, Jesús nos dice que no nos desanimemos porque no superemos todo de una vez, porque nuestro progreso parezca lento. Sin embargo, si no progresamos en absoluto, no podemos estar orando de la manera correcta, y debemos averiguar por qué, examinando nuestras vidas y orando por sabiduría y guía. De hecho, deberíamos orar constantemente por sabiduría y guía, y por la acción viva del Espíritu Santo sobre nosotros, para que la calidad de nuestras oraciones, nuestra prosperidad, aumente de forma constante. Pero si nos estamos encaminando, si las cosas están mejorando, aunque no sea muy rápidamente, no tenemos que desanimarnos, solo tenemos que seguir trabajando con constancia, y siempre que seamos verdaderamente enteros en nuestros esfuerzos, es decir, que realmente tengamos hambre y sed de justicia, entonces, al final, sin duda seremos saciados. Es imposible que una búsqueda sincera de la verdad y la justicia, si se persevera en ella, no se vea coronada por el éxito. Dios no se burla, y mucho menos de sus hijos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Este es un breve resumen de la ley de la vida que Jesús desarrolla a mayor profundidad más adelante en el Sermón de la Montaña. Mateo 7, del 1 al 5. En sí, la bienaventuranza no requiere mucho comentario, porque las palabras empleadas tienen el significado ordinario que todavía le damos en la vida diaria. Siendo el enunciado tan claro y obvio en su significado como la ley en cuestión, es simple e inflexible en su acción. La cuestión que el cristiano científico debe tener en cuenta es que, como siempre, la importancia vital del principio tratado en esta bienaventuranza reside en su aplicación al ámbito del pensamiento. Lo que verdaderamente importa es que seas misericordioso en tu pensamiento. Acciones bondadosas unidas a pensamientos no bondadosos es hipocresía, dictada por el miedo, o por el deseo de gloria propia, o por algún motivo semejante. Se trata de falsificaciones y no bendicen ni al que da ni al que recibe. En cambio, el verdadero pensamiento sobre el prójimo lo bendice espiritual, mental y materialmente, y te bendice a ti también. Tengamos misericordia en nuestros juicios mentales sobre nuestro hermano, porque en verdad todos somos uno, y cuanto más profundamente parece errar, más urgente es la necesidad de ayudarle con el pensamiento correcto y así facilitarle la liberación. Tú, porque comprendes el poder de la idea espiritual, la verdad crística, tienes una responsabilidad que los demás no tienen. Procura no evadirla. Dado que todos somos uno, todos somos parte del vestido viviente de Dios, tú mismo recibirás en definitiva el mismo trato que das a los demás. Recibirás la misma ayuda misericordiosa en tu propia hora de necesidad de aquellos que están más avanzados que tú en el camino. Pero sobre todo, es cierto que, al liberar a los demás del peso de tu condena, posibilitas la absolución de tu propia condena. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Se trata de uno de esos maravillosos dichos gnómicos en los que la Biblia es tan rica. En pocas palabras, resume toda la filosofía de la religión. Como es usual en las Escrituras, las palabras se usan en un sentido técnico y abarcan un significado mucho más amplio que el que les damos en la vida cotidiana. Partamos de la base de cuál es la promesa de esta bienaventuranza. Se trata nada menos que de ver a Dios. Por supuesto, sabemos que Dios no tiene forma corpórea, y por lo tanto no se trata de verlo en el sentido físico ordinario en el que se puede ver a un ser humano o a un objeto. Si se pudiese ver a Dios de este modo, tendría que ser limitado, y por lo tanto no sería Dios. Ver, tal y como lo entendemos aquí, significa percepción espiritual,
Y la percepción espiritual es precisamente la capacidad de comprender la verdadera naturaleza del ser, de la que todos carecemos. Habitamos en el mundo de Dios, pero no lo conocemos en absoluto tal como es. El cielo nos rodea. No es un lugar lejano en los cielos. Está a nuestro alrededor. Pero como carecemos de percepción espiritual, no podemos reconocerlo. Es decir, no podemos experimentarlo. Y por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, se puede decir que estamos excluidos del cielo. En realidad, nos ponemos en contacto con un fragmento muy pequeño de él, y a ese mismo fragmento, minúsculo, lo llamamos universo. Pero incluso a ese pedacito lo vemos en su mayor parte todo torcido. El cielo es el nombre religioso de la presencia de Dios, y el cielo es infinito. Pero nuestro hábito mental nos lleva a moldear nuestra experiencia en 3 dimensiones solamente. El cielo es la eternidad, y lo que conocemos aquí, lo conocemos solo en serie, en una secuencia llamada tiempo, que nunca nos permite comprender una experiencia en su totalidad. Dios es la mente divina y en esa mente no hay limitaciones ni restricciones en absoluto. Sin embargo, vemos todo distribuido en lo que se llama espacio o espaciado, que es una restricción artificial que inhibe continuamente la reagrupación constante de nuestra experiencia que requiere nuestro pensamiento creativo. El cielo es el reino del espíritu, de la sustancia, sin edad, ni discordia, ni decadencia, un reino de bien eterno. Y sin embargo, para nuestra visión distorsionada, todo está envejeciendo, decayendo, desgastándose, naciendo solo para morir, floreciendo solo para desvanecerse. Es como si un daltónico se encontrara en un hermoso jardín de flores. A su alrededor hay colores gloriosos, pero él los ignora y solo ve negros, blancos y grises. Y si suponemos que también está desprovisto del sentido del olfato, veremos que una parte muy pequeña de la gloria del jardín existe para él. No obstante, todo está ahí. Si tan solo pudiera percibirlos. Esta limitación en nosotros se conoce en teología como la caída del hombre, y surge de nuestro uso del libre albedrío en oposición a la voluntad de Dios. Dios ha creado al hombre recto, pero éste ha buscado torcerse. Nuestra tarea es superar estas limitaciones tan rápido como sea posible, hasta que lleguemos al punto en que podamos conocer las cosas como realmente son, experimentar el cielo como realmente es. Ese es el significado de ver a Dios, y verlo cara a cara. Ver a Dios es aprehender la verdad como realmente es, y esto es la libertad infinita y la dicha perfecta. Por medio de esta maravillosa bienaventuranza, se nos indica exactamente cómo se ha de llevar a cabo esta suprema tarea y quiénes son los que la realizarán. Se trata de los puros de corazón. Una vez más, hay que entender que aquí las palabras puro y pureza deben tomarse en un sentido mucho más amplio que el que comúnmente se les asigna. La pureza en la Biblia implica mucho más que la pureza física, es decir, un pensamiento vitalmente importante. En su sentido pleno y completo, la pureza es reconocer solo a Dios como la única causa real y el único poder real en la existencia. En otra parte del sermón se le llama el ojo único, y es la llave maestra de la vida. No es más que el secreto para escapar de toda enfermedad, problema y limitación, la superación o inversión, en resumen, de la caída del hombre. Y así, nuestro texto bien podría ser parafraseado en algo como esto. Bienaventurados los que reconocen a Dios como la única causa real, la única presencia real y el único poder real. No de manera teórica o formal, sino práctica y específica, en todos sus pensamientos y acciones, y no solo en algunas partes de su vida, al contrario, en todos los rincones de ésta, sin apartar nada de él, sino cumpliendo su voluntad hasta en el último detalle, superando toda limitación de tiempo, espacio y materia. De vez en cuando, es bueno que cada uno parafrasee en su propio idioma los textos más conocidos de la Escritura, ya que esto le ayudará a aclarar a su propia mente el significado exacto que le da el texto. A veces le servirá para llamar la atención sobre significados importantes que hasta ahora había pasado por alto. Fíjate en que Jesús habla de los puros de corazón. La palabra corazón en la Biblia suele significar esa parte de la mentalidad del hombre que la psicología moderna conoce bajo el nombre de mente subconsciente. Eso es sumamente importante, porque no es suficiente que aceptemos la verdad solo con la mente consciente. En este punto, sigue siendo una mera opinión. No es hasta que es aceptada por la mente subconsciente y así asimilada por completo que se puede hacer alguna diferencia en el carácter o en la vida de uno. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen los asuntos de la vida. Muchas personas, y especialmente las personas cultas, tienen toda clase de conocimientos que no afectan ni mejoran en lo más mínimo su vida práctica. Los médicos lo saben todo acerca de la higiene, pero a menudo viven de manera insalubre. Los filósofos, que están familiarizados con la sabiduría acumulada de las edades y asienten a la mayor parte de ella, siguen haciendo cosas tontas y estúpidas en sus propias vidas y son infelices y frustrados en consecuencia. Pues bien, este tipo de conocimiento no es más que una opinión o un conocimiento de la cabeza, como algunos lo llaman. Ha de convertirse en conocimiento del corazón o incorporarse al subconsciente antes de que pueda cambiar realmente a uno. Los psicólogos modernos, en sus esfuerzos por reeducar el subconsciente, tienen la idea correcta, aunque todavía no han descubierto el verdadero método para hacerlo, que es la oración científica o la práctica de la presencia de Dios. Jesús, desde luego, comprendió a fondo todo esto, y por esto insiste en el hecho de que tenemos que ser puros de corazón. Bienaventurados los pacificadores,
porque serán llamados hijos de Dios. Esta es una lección práctica de valor incalculable sobre el arte de la oración, que es el único medio para volver a la comunión con Dios. Para el lector ocasional, esta bienaventuranza podría parecer una mera generalización religiosa convencional, e incluso un tópico sentencioso del tipo que con demasiada frecuencia utilizan las personas que están ansiosas por ser edificantes sin tener nada en particular que decir. De hecho, la oración es la única acción real en el pleno sentido de la palabra, porque la oración es lo único que cambia el carácter. Una modificación del carácter o un cambio del alma es un cambio real. Cuando se produce ese tipo de cambio, te conviertes en una persona diferente, y por lo tanto, durante el resto de tu vida, actúas de una manera diferente a la que has actuado anteriormente, y como habrías seguido actuando si no hubieras rezado. Dicho de otro modo, te conviertes en un hombre diferente. El grado de diferencia puede ser muy leve cada vez que oras, pero está ahí, porque no puedes orar sin hacerte diferente en algún grado. Si llegaras a tener una clara comprensión de la presencia de Dios contigo, esto haría un cambio muy grande y dramático en tu carácter, de modo que, en un abrir y cerrar de ojos, tu perspectiva, tus hábitos, toda tu vida, de hecho, cambiaría completamente en todos los aspectos. Muchos casos de este tipo están registrados, tanto en Oriente como en Occidente. Los auténticos casos de los que solía llamarse conversión son ejemplos en este sentido. Dado que el cambio causado por la oración es radical, Jesús se refiere a él como nacer de nuevo. Esto te convierte en un hombre diferente, como si hubieras nacido de nuevo. La palabra oración debe entenderse como cualquier forma de comunión o intento de comunión con Dios, tanto vocal como puramente mental. Incluye tanto la oración afirmativa como la invocatoria, cada una de las cuales es buena en su ámbito, desde la meditación, así como la más elevada de todas las formas de oración, que es la contemplación. A falta de oración, lo único que puedes hacer es expresar el carácter que tienes, en cualquier circunstancia que te encuentres. Tan es así que la mayoría de tus amigos estarían dispuestos a predecir de antemano cuál sería tu conducta en las diversas clases de crisis que pudieran surgir. Al cambiar tu carácter, la oración hace posible una nueva reacción. El gran requisito para tener éxito consiste en que primero alcancemos algún grado de verdadera paz mental. Esta verdadera paz interior del alma era conocida por los místicos como serenidad, y no se cansan de decirnos que la serenidad es el gran pasaporte a la presencia de Dios, el mar liso como el cristal que rodea el gran trono blanco. Con esto, no se quiere decir que no se puedan superar las dificultades más graves mediante la oración sin tener ninguna serenidad, pues, por supuesto que se puede. En realidad, cuanto mayor sea el problema en el que uno se encuentra, menos serenidad podrá tener. Y la serenidad en sí misma solo se puede tener mediante la oración y mediante el perdón de los demás y de uno mismo. Pero la serenidad se debe tener antes de poder hacer un verdadero progreso espiritual, y es la serenidad, esa tranquilidad fundamental del alma, a la que Jesús se refiere con la palabra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Quienes hacen la paz, de los que se habla en esta bienaventuranza, son los que la manifiestan en sus propias almas, pues son ellos los que superan la limitación y se convierten realmente, y no meramente en potencia, en hijos de Dios. Tal condición mental es el objetivo al que apunta Jesús en todas las instrucciones que nos da en el Sermón de la Montaña y en otros lugares. La paz os dejo, mi paz os doy, que vuestro corazón no se turbe ni tenga miedo. Mientras haya miedo, o resentimiento, o cualquier problema en tu corazón, es decir, mientras te falte la serenidad o la paz, no es posible que alcances mucho. Cierto grado de serenidad es esencial para lograr cualquier concentración verdadera. Desde luego, ser un pacificador en el sentido habitual de componer las disputas de otras personas es algo excelente, pero como toda la gente práctica sabe, un papel excesivamente difícil de desempeñar. El hecho de interferir en las disputas de otras personas hace que sea mucho más fácil empeorar las cosas que mejorarlas. Es muy probable que la opinión personal entre en tus esfuerzos y es muy probable que la opinión personal esté equivocada. Si consigues que las dos personas implicadas adopten un nuevo punto de vista sobre el asunto en controversia, eso, por supuesto, que está bien, pero de lo contrario, si te limitas a lograr un compromiso en el que consienten en estar de acuerdo por motivos de interés propio o como resultado de algún tipo de coacción, en ese caso, el problema solo ha sido remendado en la superficie, pero no hay verdadera paz, porque no están ambos satisfechos y perdonados. Cuando comprendas el poder de la oración, podrás realmente sanar muchas peleas de la manera verdadera, probablemente sin hablar en absoluto. La idea silenciosa del poder omnímono del amor y la sabiduría hará que cualquier problema se disuelva casi imperceptiblemente. Por lo tanto, cualquier acuerdo que sea mejor para todas las partes, a lo largo, se producirá bajo la influencia de la palabra así hablada en silencio. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros con mentira, por causa de mí. Alegraos y regocijaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Considerando lo que sabemos sobre el carácter esencial de las enseñanzas de Jesús, que la voluntad de Dios para nosotros es la armonía, la paz y la alegría, y que todo ello debe alcanzarse cultivando los pensamientos correctos o la justicia, esta es una declaración muy sorprendente.
Jesús nos dice una y otra vez que a nuestro Padre le complace darnos el reino, y que la forma en que debemos recibirlo es cultivando la serenidad o la paz del alma. Afirma que los pacificadores que hacen esto, orando con mansedumbre, obtendrán prosperidad, heredarán la tierra, su luto se convertirá en alegría, y que, de hecho, todo lo que pidan al Padre, de acuerdo con esta enseñanza, Él lo hará. Pero se nos dice aquí que es bendito ser perseguido como resultado de nuestro pensamiento correcto, o rectitud, pues por este medio triunfaremos, que es motivo de regocijo y alegría ser injuriado y acusado, y que los profetas y los grandes iluminados también sufrieron estas cosas. Ciertamente, todo esto es muy sorprendente, y es perfectamente correcto. Solo que tenemos que comprender que la fuente de toda esta persecución no es otra que nosotros mismos. No existe un perseguidor externo, sino solo nuestro propio yo inferior, cuando nos cuesta mucho la rectitud o el pensamiento correcto, cuando nos sentimos muy tentados a tener pensamientos erróneos sobre alguna situación o alguna persona, o sobre nosotros mismos, a dar paso al miedo o a la ira o al desánimo. Entonces, estamos siendo perseguidos por causa de la rectitud, y para nosotros, esto es una condición extremadamente afortunada o bendita, porque es en esos momentos cuando realmente estamos avanzando. Cualquier tratamiento espiritual u oración científica implica una lucha con nuestro propio yo inferior, que desea complacer al viejo hábito de pensamiento, y de hecho, nos persigue y nos injuria, si es que queremos decirlo dramáticamente a la manera oriental. Los grandes profetas e iluminados de la raza que finalmente vencieron, lo hicieron precisamente por medio de esas luchas consigo mismos, cuando eran perseguidos por sus propias naturalezas inferiores, o el viejo Adán. El propio Jesús, que fue tentado en todo como nosotros, tuvo que enfrentarse a esta persecución más de una vez, especialmente en el huerto de Getsemaní y por unos momentos en la propia cruz. Pues bien, como estos combates con el yo inferior tienen que librarse tarde o temprano, cuando antes se acaben, mejor, y por eso, relativamente, son grandes bendiciones. Fíjate bien que no hay ninguna virtud o ventaja en ser perseguido o molestado por otras personas. Nada puede llegar a nuestra experiencia, a menos que encuentre algo en nosotros con lo que esté en sintonía. Y así, tener problemas y dificultades es solo una señal de que nuestra propia mentalidad necesita aclararse, ya que lo que ves en cualquier momento no es más que tu propio concepto. Hay en este punto un grave peligro para las personas débiles o vanidosas o autojustificadas, debido a que los demás no les tratan como a ellos les gustaría ser tratados. Porque no obtienen la consideración que probablemente merecen, a menudo se inclinan a afirmar que están siendo perseguidos por razón de su superioridad espiritual, y a darse aires absurdos por este motivo. Esta es una falacia patética. Como consecuencia de la gran ley de la vida, de la que todo el sermón de la montaña es una exposición, solo podemos obtener lo que nos pertenece en cualquier momento, y nadie puede impedir que lo obtengamos, y por tanto, toda persecución y obstáculo provienen absolutamente del interior. No obstante, la tradición sentimental nos aferra a ella. No hay ninguna virtud en el martirio. De no poseer el mártir una comprensión suficiente de la verdad, no sería necesario que pasara por esa experiencia. Jesús no fue un mártir. Podría haberse salvado en cualquier momento si hubiera querido evitar la crucifixión. Fue necesario que alguien triunfara sobre la muerte, habiendo muerto realmente. Pero él eligió deliberadamente hacer una obra determinada por nosotros a su manera, y no fue martirizado. En ningún caso debemos despreciar el espléndido valor y la devoción y la heroica abnegación de los mártires de todas las épocas. Pero tenemos que ver que su comprensión era incompleta, o no habrían sido martirizados. Si fijas tu atención en el martirio, considerándolo como hicieron tantos, como el bien más elevado, tenderás, como con cualquier cosa en la que fijes tu atención, a llevarlo a ti mismo. Aunque podemos envidiar la altura moral y espiritual que alcanzaron, sabemos que si los mártires hubieran amado suficientemente a sus enemigos, y decimos amar en el sentido científico de conocer la verdad sobre ellos, los perseguidores romanos, incluso el propio Nerón, les habrían abierto las puertas de la cárcel y el fanático de la Inquisición habría llegado a reconsiderar su causa. Tal como un hombre piensa. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5. En este magnífico pasaje, Jesús se dirige a aquellos que han despertado a la comprensión de la esclavitud material y han adquirido cierta comprensión espiritual de la naturaleza del ser. En otras palabras, se dirige a aquellos que comprenden el significado de la totalidad de Dios o el bien y la impotencia del mal frente a la verdad. A tales personas las describe como la sal de la tierra y la luz del mundo. Y de hecho, eso no es demasiado reclamar para los que entienden la verdad y que realmente viven la vida que corresponde a ella. Podemos, y de hecho es demasiado fácil, aceptar estos principios vitales como verdaderos y, sin embargo, no aplicarlos consecuentemente en nuestra propia vida. Esta es una actitud peligrosa,
porque en ese caso la sal ha perdido su sabor y no sirve más que para ser desechada y pisoteada. Si entiendes y aceptas las enseñanzas de Jesús, y si te esfuerzas por practicarlas en cada departamento de tu vida diaria, si intentas destruir sistemáticamente todo lo que habita en ti como el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la justicia propia, los celos, la autocompasión, el resentimiento, la condenación, etc., no alimentándolas o nutriéndolas al ceder a ellas, sino matándolas de hambre al rechazar su expresión, si entiendes el pensamiento correcto con lealtad a toda persona o cosa de tu conocimiento, particularmente a las personas o cosas que te desagradan, entonces eres digno de ser llamado la sal de la tierra. Si verdaderamente vives esta vida, entonces no importa en lo más mínimo cuáles sean tus circunstancias presentes o las dificultades contra las que tengas que luchar, triunfarás sobre todas ellas. Además, serás, y en un sentido muy positivo y literal, una influencia sanadora e iluminadora para todos los que te rodean, y una bendición para toda la raza humana. Serás una bendición para hombres y mujeres de lugares y tiempos remotos, hombres y mujeres de los que nunca has oído hablar, oirán hablar de ti, luz en el mundo, por sorprendente y maravilloso que pueda parecer. La condición de tu alma se expresa siempre en tus condiciones externas y en la influencia intangible que irradias en general. Hay una ley cósmica según la cual nada puede negar permanentemente su propia naturaleza. Emerson dijo, «Lo que eres grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices». En la Biblia, la ciudad siempre representa la conciencia y la colina o montaña siempre significa la oración o la actividad espiritual. Alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi ayuda. Si el Señor no guarda la ciudad, el centinela no se despierta sino en vano. El alma que se edifica sobre la oración no puede ocultarse, brilla intensamente a través de la vida que vive. Habla por sí misma, pero en absoluto silencio, y su mejor trabajo lo hace de manera inconsciente. Su sola presencia sana y bendice a todos los que la rodean sin un esfuerzo especial. Jamás trates de forzar a otras personas a aceptar la verdad espiritual. Por el contrario, asegúrate de que queden tan favorablemente impresionados por tu propia vida y conducta, y por la paz y la alegría que irradian de ti, que vendrán corriendo hacia ti por su propia voluntad, suplicándote que les des lo maravilloso que tienes. Yo, la verdad de Cristo, si soy levantado, atraeré a todos hacia mí. Esto es hacer que tu alma sea verdaderamente la ciudad sobre una columna que no puede ser escondida, porque es la ciudad dorada, la ciudad de Dios. Esto es dejar que tu luz brille para glorificar a tu Padre que está en el cielo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5. El cristianismo verdadero es una influencia completamente positiva. Se introduce en la vida de un hombre para ampliarla y enriquecerla, haciéndola más plena, nunca para restringirla. Es posible que pierdas algo que valga la pena por adquirir un conocimiento de la verdad. Es necesario el sacrificio, pero es solo el sacrificio de las cosas sin las que uno es mucho más feliz, pero nunca de lo que realmente vale la pena tener. Varias personas tienen la idea de que tener un concepto más claro de Dios significará renunciar a cosas que lamentarán perder. En una ocasión, una chica dijo, «Tengo la intención de dedicarme a la religión más adelante, cuando sea mayor, pero primero quiero disfrutar de mi vida durante un tiempo». Sin embargo, esto es perder el punto de vista. Los elementos que hay que sacrificar son el egoísmo y la creencia en una limitación necesaria de cualquier tipo. Por encima de todo, uno tiene que sacrificar la creencia de que hay algún poder o resistencia en el mal, aparte del poder que nosotros mismos le damos al creer en él. Aproximarse a Dios no habría hecho que esta chica perdiera ningún disfrute, más bien, habría ganado inconmensurablemente en felicidad. Es muy cierto que al cambiar su conciencia, seguramente habría encontrado que ciertas formas de búsqueda de placer ya no le atraían. Seguramente esto habría sucedido, pero habría habido una amplia compensación en la nueva luz que se arrojaría sobre cada fase de su vida, así como en los nuevos y maravillosos aspectos que el mundo comenzaría a revestir para ella. Únicamente las cosas que no valen la pena desaparecerían bajo la acción de la verdad. Si, por el contrario, quien quiera estuviera tan loco como para suponer que el conocimiento de la verdad del ser podría ponerle por encima de la ley moral, en el sentido de autorizarle a quebrantarla, descubriría rápidamente que ha cometido un trágico error. Entre más conocimiento espiritual posea, más severo es el castigo que se trae a sí mismo por cualquier infracción de la ley moral. El cristiano no puede permitirse el lujo de ser menos cuidadoso que los demás en la observancia de todo el código moral en todos los rincones de su vida. Por el contrario, tiene que ser mucho más cuidadoso que otras personas. Efectivamente, toda comprensión espiritual real debe ir necesariamente acompañada de un mejoramiento moral definitivo.
Es posible que una aceptación teórica de la letra de la verdad vaya acompañada de una despreocupación moral, pero es absolutamente imposible hacer ningún proceso espiritual real a menos que uno se esfuerce honestamente por vivir la vida. Resulta totalmente imposible divorciar el verdadero conocimiento espiritual de la conducta correcta. Una J, la iota griega, significa yod, es decir, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. La tilde, en realidad, cuerno pequeño, es una de esas pequeñas espuelas o salientes que distinguen una letra hebrea de otra. Esto significa que no solo hay que guardar la letra de la ley moral, sino también los más mínimos detalles de la misma. Hay que ejemplificar no solo la moralidad común, sino los estándares más altos de honor. Los escribas y los fariseos, independientemente de sus defectos, eran en su mayoría hombres dignos que llevaban una vida estrictamente moral según sus propias convicciones. Por desgracia, solo tenían la letra de la ley, pero esa letra generalmente la cumplían en su totalidad, haciendo rigurosamente su deber como lo veían. Sus defectos eran las debilidades fatales del formalista religioso en todas partes, el orgullo espiritual y la santurronería. De estos fallos, eran sublimemente inconscientes. Esa es la malicia mortal de estas enfermedades del alma, y se esforzaban en cumplir la ley tal como la entendían. Jesús lo sabía, y les dio crédito por ello. Y aquí advierte a sus seguidores de que, a menos que su conducta práctica sea en todos los aspectos tan buena e incluso mejor que la de estas personas, no necesitan suponer que están avanzando espiritualmente. El logro espiritual y las normas de conducta más elevadas deben ir de la mano. Si no existen ambos, no existe ninguno de los dos. Conforme crezcas en el verdadero poder y entendimiento espiritual, descubrirás que muchas reglas y regulaciones externas se volverán innecesarias. Sin embargo, esto será porque realmente te has elevado por encima de ellas. Jamás, jamás, porque te hayas quedado por debajo de ellas. En este punto de tu desarrollo, en el que tu comprensión de la verdad te permite prescindir de ciertos apoyos y reglamentos externos, se encuentra la mayoría de edad espiritual. Una vez que hayas dejado de ser espiritualmente menor de edad, no necesitarás más de ciertas reglas externas que antes te parecían indispensables, pero tu vida resultante será más pura, más verdadera, más libre y menos egoísta de lo que era antes. Y esa es la prueba. Para ilustrar de forma sencilla, algunas personas descubren que en cierta etapa de su progreso, sus procesos mentales se vuelven tan ordenados y clarificados que con un poco de tratamiento podrán llevar a cabo su trabajo diario, cumplir con todas sus citas y cumplir con todos sus deberes sin molestarse en consultar el reloj. Pero a veces ha sucedido que alguno de sus amigos, sabiendo esto y deseando emularlos, ha dado el simple paso de dejar su reloj en casa y de ignorarlo, con el resultado de que llega tarde a todas sus citas, perturbando así su propia jornada de trabajo y la de otras personas, cuya conveniencia no se molestó en estudiar. Si el estudiante está espiritualmente preparado para prescindir de su reloj, se encontrará haciendo lo correcto en el momento adecuado, sin pensar en el reloj en absoluto. En cambio, cuando tiene que hacer arreglos especiales para prescindir de su reloj, y luego se encuentra con que llega tarde a los compromisos, es una prueba de que todavía no está preparado para manifestarse en este aspecto. Lo adecuado para una persona así es llevar un reloj, trabajar según un horario y destinar sus tratamientos a las cosas que realmente importan, como curarse a sí mismo y a los demás, superar el pecado, trabajar por el entendimiento y la sabiduría, etc. Lo mismo sucede con los asuntos más importantes de la vida. Esta llegada a la edad espiritual no puede ser apresurada o forzada, sino que debe aparecer a su debido tiempo, en el momento en que la conciencia esté preparada, exactamente como el florecimiento de un bulbo solo puede ser el resultado de un crecimiento natural. Debes demostrar dónde estás, que esto quede como frontales en tus ojos y escríbelo en los postes de tu corazón. Tienes que demostrar dónde estás. Tratar de demostrar más allá de tu comprensión no es espiritual. Lo espiritual es una cuestión de crecimiento, y el que cree no debe apresurarse imprudentemente. Fija tu atención de todo corazón en las cosas espirituales, y mientras tanto, haz todo lo que hay que hacer de manera ordinaria, y sin tratar conscientemente de apresurarte, te sorprenderás al descubrir el ritmo al que se ha acelerado tu alma. Tomemos un ejemplo sencillo. Supón que, en un accidente callejero, descubres que un hombre se ha cortado una arteria y la sangre sale a borbotones. Si no se detiene la hemorragia, la víctima morirá en pocos minutos. ¿Cuál es la actitud espiritual que hay que adoptar en este caso? Pues bien, es muy simple. Enseguida percibes lo que ha sucedido. Debes poner la otra mejilla conociendo la verdad de la omnipresencia de Dios. Si lo entiendes bien, como haría Jesús, por ejemplo, la arteria cortada se curará inmediatamente y no habrá nada más que hacer. Es sumamente improbable que tengas la comprensión lo suficientemente clara para esto. Y entonces, demostrando dónde estás, deberás tomar los pasos usuales para salvar la vida del hombre, improvisando inmediatamente un torniquete o cualquiera que sea el procedimiento apropiado. Tomemos otro ejemplo. Supón que un niño se cae al canal cuando pasas por allí. Una vez más, la acción apropiada será hablar la palabra. Y una vez más, si tienes suficiente poder espiritual, ese niño será puesto inmediatamente a salvo. Pero si no, entonces, demostrando dónde estás, debes proceder a rescatarlo de cualquier manera posible, sumergiéndote si eso fuera necesario y orando mientras lo haces. Ahora bien,
¿Qué hay del hombre que es consciente de una considerable imperfección moral, tal vez del hábito del pecado grave, y que al mismo tiempo está sinceramente deseoso de crecer espiritualmente? ¿Debe renunciar a la búsqueda del conocimiento espiritual hasta que haya reformado primero su conducta? En absoluto. De hecho, cualquier intento de mejorarse moralmente sin crecimiento espiritual está condenado al fracaso. Un hombre, para usar la frase de Lincoln, no puede levantarse del suelo tirando de sus propias botas, así como el pecador no puede reformarse por sus propios esfuerzos. En estos casos, el único resultado de confiar en sí mismo será el fracaso repetido, el consiguiente desánimo y probablemente la desesperación final de hacer algún bien. El único camino que debe seguir una persona así es orar regularmente, especialmente en el momento de la tentación, y dejar la responsabilidad del éxito en manos de Dios. Tiene que seguir intentándolo, no importa cuántas veces fracase. Si continúa orando y especialmente si ora de manera científica, muy pronto descubrirá que el poder del mal ha sido roto y que está libre de ese pecado en particular. Orar científicamente es seguir afirmando que Dios le ayuda, que la tentación no tiene poder contra él, y afirmar constantemente que su propia naturaleza real es espiritual y perfecta. Todo esto es mucho más poderoso que la mera invocación de la ayuda de Dios. Así, la regeneración moral y el desarrollo espiritual irán de la mano. La vida cristiana no requiere que poseamos la perfección del carácter, pues de lo contrario, ¿quién de nosotros podría vivirla? Lo que se requiere es un esfuerzo honesto y genuino por esa perfección. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5. Por tratarse de un estado anterior e inferior de la conciencia de la raza, la antigua ley se ocupa necesariamente de las cosas externas, pues la evolución aparente del hombre va de lo externo a lo interno, así como su crecimiento espiritual fundamental va de lo interno a lo externo. El hombre empieza prestando su atención exclusivamente a las cosas externas, pensando en encontrar en ellas tanto la causa como el efecto. A medida que progresa, se da cuenta gradualmente de que las cosas externas no son más que el producto final, consecuencia de las causas y de los acontecimientos en el interior, y cuando ha llegado a esta etapa, ha iniciado definitivamente la búsqueda de Dios. Así, la antigua ley se ocupaba, al menos en la letra, casi por completo de las observancias externas, y se daba por satisfechas si éstas se cumplían. Decía, no matarás, y si el hombre no asesinaba, cumplía la ley, sin importar cuánto deseara asesinar o cuán amargamente odiara a su enemigo. Decía, no robarás, y siempre que no se apropiara de la propiedad de su vecino, se consideraba que había cumplido la ley, independientemente de lo que sintiera al respecto. Jesús se presentó para llevar a la raza humana hacia el siguiente gran paso, el más importante de todos, que puede ser, de hecho, el paso final en la superación de todas nuestras limitaciones, si solo podemos entender claramente lo que implica ese paso y darlo. El corazón de todo el Sermón de la Montaña, que constituye en sí mismo la esencia del mensaje cristiano, es la insistencia en la necesidad de este mismo paso, la comprensión de que la conformidad exterior, por muy esencial que sea, ya no es suficiente en sí misma, sino que ahora, si queremos llegar a la mayoría de edad espiritual, no solo tenemos que conformarnos con el cumplimiento superficial de estas reglas, sino que también tenemos que cambiar el hombre interior. La antigua ley decía, no matarás, mientras que Jesús dice que incluso querer matar, es más, incluso estar enfadado con tu hermano, es suficiente para mantenerte fuera del reino de los cielos, como, por supuesto, lo es. Era una clara ganancia cuando los pueblos primitivos y bárbaros podían ser persuadidos de no asesinar a quienes los habían ofendido, desarrollando el autocontrol necesario para dominar su ira. La demostración espiritual exige que se supere la propia ira. No es posible tener ninguna experiencia espiritual que valga la pena o ejercer mucho poder espiritual en el camino de la curación hasta que no te hayas librado del resentimiento y la condena respecto a tu hermano. Hasta que no estés preparado para deshacerte de este tipo de cosas, tus oraciones tendrán muy poco efecto. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que en la oración, cuanto más amor hay, más poder hay. Y es por eso que las personas con una percepción espiritual desarrollada se esfuerzan tan constantemente por mantenerse libres de pensamiento de crítica y condena. La indignación, el resentimiento, el deseo de castigar a otras personas o de verlas castigadas, el deseo de vengarse, el sentimiento de envidia, todas estas cosas forman una barrera bastante impenetrable para el poder o el progreso espiritual. Al dramatizar el asunto a la manera oriental, Jesús dice que si estás llevando una ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, debes dejar tu ofrenda sin intentar ofrecerla, e irte, y hacer primero las paces con tu hermano, y luego, cuando hayas hecho eso, tu ofrenda será aceptable. Como todos sabemos, se acostumbraba a llevar al templo obsequios de diversas clases, desde toros y vacas hasta palomas y ofrendas de incienso, o, cuando era más conveniente, ofrendas de dinero de valor equivalente a estas cosas. Pues bien, bajo la nueva ley o dispensación cristiana, nuestro altar es nuestra propia conciencia, así como nuestras ofrendas son nuestras oraciones y tratamientos.
Nuestros sacrificios quemados son los pensamientos erróneos que destruimos o quemamos en el tratamiento espiritual. Por eso Jesús dice que si, cuando estamos a punto de orar, o recordamos que tenemos algún pensamiento erróneo o sentimientos duros hacia nuestro hermano, no importa quién sea, e indiferentemente de que el objeto de nuestro pensamiento hostil sea un individuo o un conjunto de personas, tenemos que detenernos allí y tratarnos a nosotros mismos hasta que nos hayamos librado de este sentimiento de hostilidad y hayamos restaurado una vez más la prenda sin costuras de nuestra integridad espiritual. Jesús explica esta tremenda lección, de nuevo en la tradición oriental, empleando una serie de pasos, 3 en este caso. En primer lugar, dice que cualquiera que se enoje con su hermano estará en peligro. En segundo lugar, que ser real o seriamente hostil a otro es estar en grave peligro. Y finalmente, que tener una opinión tan baja sobre un semejante como para permitirnos considerarlo fuera de lugar, por así decirlo, significa cerrarnos a cualquier esperanza de fruto espiritual mientras permanezcamos en este estado de ánimo. Llamar a un hombre tonto, en este sentido, significa que consideramos que no se puede esperar nada bueno de él, y hacer esto es traer consecuencias muy graves sobre nosotros mismos. Fíjate bien en que la versión autorizada o Reina Valera de la Biblia, la cual es con mucho la mejor edición para fines espirituales, comete aquí un grave error, que ha sido corregido en la versión revisada. Hace decir a Jesús, el que se enoja con su hermano sin causa, lo que constituye un absurdo manifiesto. No hay persona en su sano juicio que se enoje sin lo que considera una causa, por más insignificante o irrelevante que sea la causa que le asigne. Por supuesto, lo que Jesús dijo fue que a quien se enoja con su hermano, bajo cualquier circunstancia, está en peligro. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5. Este párrafo es de la mayor importancia práctica. Aquí Jesús subraya la instrucción contenida en su mandato de velar y orar. Es mucho más fácil superar una dificultad si la abordas de inmediato, en su primera aparición, que después de que el problema haya tenido un poco de tiempo para establecerse en tu mentalidad, para clavarse, como dicen los soldados. Un soldado sabe que mientras las tropas marchan por terreno abierto, no es difícil para el enemigo dispersarlas y destruirlas. Pero una vez que se les permite cavar en el suelo y atrincherarse, se vuelven extremadamente difíciles de eliminar. Lo mismo ocurre con el mal. Tan pronto como se presente a tu atención, debes apartarlo inmediatamente, repudiarlo, negar de aceptarlo, y afirmando tranquilamente la verdad, no le des ninguna oportunidad de atrincherarse. Al hacerlo, descubrirás que tendrá poco o ningún poder sobre ti. Este procedimiento implicará una lucha, y puede parecer durante un tiempo que el enemigo está ganando terreno, pero siempre que lo hayas abordado desde el principio, enseguida desaparecerá y saldrás victorioso. En cambio, al aceptar el error y pensar en él, lo estás incorporando a tu mentalidad, y si sigues haciéndolo durante el tiempo suficiente, puede ser muy difícil deshacerse de él. La mayor parte de nosotros nos damos cuenta de esto a nuestra costa. Nos resulta comparativamente fácil, una vez que hemos aprendido a orar científicamente, superar las nuevas dificultades a medida que se presentan. Sin embargo, las más antiguas, cuya posición hemos fortificado mediante una larga aceptación, son difíciles de desalojar. Jesús, de acuerdo con su costumbre habitual, cuando quería hacer entender un punto particularmente importante, empleaba una ilustración gráfica de la vida cotidiana de la gente que le rodeaba. Por aquel entonces, la ley que regía a los deudores era extremadamente severa. Si un hombre se encontraba endeudado, le correspondía llegar a un acuerdo con su acreedor por cualquier medio aceptable y lo más rápidamente posible. Aún hoy en día, es muy importante que el deudor evite, si es posible, que su caso llegue a los tribunales, ya que habrán costos que se añadirán a la deuda original, y cuanto más se alarga el caso, más se acumulan los horarios de los abogados, las tasas judiciales y los gastos de diversa índole. Todo ello amontonado sobre la deuda propiamente dicha. Efectivamente, se citan casos en los que los costes de los procedimientos judiciales superan por mucho la deuda original. Lo mismo ocurre con las diversas dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana. La dificultad original, tal y como apareció en un principio, suele multiplicarse muchas veces por nuestros pensamientos erróneos al respecto, y no nos liberamos hasta que la deuda completa queda saldada. Si nos ponemos de acuerdo con el adversario en primer lugar, es decir, si corregimos mediante nuestros pensamientos con respecto a la dificultad, no incurriremos en ningún coste, y la transacción sigue siendo sencilla. Supongamos que te encuentras estornudando. Si dices, ya está, me he resfriado otra vez, ahora voy a estar enfermo, y luego procedes, como la gente hace a menudo, a pensar en que te has resfriado y en los diversos inconvenientes que probablemente seguirán a eso, estás dando al problema la oportunidad de clavarse en tu mente. A menudo la gente pasa a meditar sobre la enfermedad en general, y los resfriados en particular. Reflexionan sobre los días anteriores para descubrir cuándo se resfriaron, y probablemente deciden con gran satisfacción que debe ser debido a una ventana abierta el martes o a sentarse el miércoles en compañía de un amigo que ya estaba resfriado, y así sucesivamente. Entonces, quizás sigan pensando en varios supuestos remedios que, sin embargo, han comprobado que son inútiles en el pasado.
Muy a menudo especulan sobre la duración del resfriado que se avecina y suelen fijar un tiempo determinado, como 10 días o 2 semanas, que, por una u otra razón, suponen que es la duración natural de un resfriado. A veces incluso van más allá, ya que han adquirido el hábito de asociar ciertas dolencias secundarias con el resfriado propiamente dicho, tal como lo son la bronquitis, la sordera temporal, los problemas estomacales o cualquier otra cosa. Ahora bien, hemos visto que esta es la forma misma de producir todas estas cosas, y por lo tanto, se sigue como una consecuencia natural que, en el debido orden, hagan su aparición según lo previsto. Si esa persona tiene algún conocimiento general de la verdad, después de pensar de esta manera durante algún tiempo, empezará a tratarse a sí misma espiritualmente lo mejor que pueda, pero para ese momento, habrá ampliado el error tan fuertemente, le habrá permitido a este clavarse de tal manera, que el manejo de su resfriado será realmente un asunto bastante difícil. Si al principio, cuando el error se presentó a su conciencia, sí, es decir, en el primer momento en que se le ocurrió la posibilidad de resfriarse, ya sea por estornudos o por sentir frío, lo hubiera rechazado inmediatamente, hubiera reclamado su dominio y hubiera afirmado la verdad. Eso habría sido probablemente lo último del asunto, o al menos todo habría terminado en unas pocas horas. Justamente la misma regla se aplica a cualquier otra forma de pensamiento de error. Las dificultades comerciales o familiares deberán ser tratadas exactamente de la misma manera. Supongamos que al abrir el correo de la mañana, encuentras una mala noticia relacionada con asuntos de negocios. Es posible que te encuentres con un aviso en el que se te informa que el banco en el que tienes depositada la mayor parte o la totalidad de tu dinero ha quebrado. Una vez más, lo habitual en estos casos es aceptar lo peor y darle muchas vueltas. Mucha gente, en un caso así, se saturaría con la idea de la ruina, pensando en ella todo el día, y probablemente también toda la noche, y discutiendo en todos sus detalles con otras personas y ensayando todo tipo de problemas y dificultades que podrían surgir como resultado del suceso. A todo esto, hay que añadir, en muchos casos, el amargo resentimiento y la condena hacia las personas, funcionarios del banco, etc., que se consideran responsables. Incluso un ligero conocimiento del poder causal de nuestros pensamientos nos mostrará cuál es el resultado inevitable de todo esto, es decir, aumentar y multiplicar los problemas y hacer cada vez más difícil escapar de ellos. Naturalmente, en tal caso, un estudiante de la enseñanza de Jesucristo comenzaría tarde o temprano a expulsar todos esos pensamientos de su mente, sustituyéndolos por su conocimiento de la verdadera ley del ser. No obstante, puede ser que, habiendo sido tomado por sorpresa por la brusquedad y la gravedad del impacto, pasara algún tiempo antes de que comience a manejar el problema a la luz de la verdad, y es esta demora la que aumentará muchas veces su dificultad. Lo que hay que hacer, según Jesús, es inmediatamente después de conocer las malas noticias, dirigirse a Dios, su verdadero apoyo, no aceptar la insinuación de problemas como algo obligatorio para él, y literalmente expulsar de su conciencia el pensamiento de pérdida y peligro, así como el miedo y el resentimiento que lo acompañan. Si lo hace, trabajando con constancia hasta que recupere la paz mental, pronto se encontrará a salvo de su dificultad. De una forma u otra, el problema desaparecerá y su fortuna se restablecerá. Ya sea que el banco se recupere rápidamente, y no hay razón alguna para que la oración de una persona no salve al banco y a las fortunas de miles de personas, o, si esto no es posible por alguna razón, se encontrará con que una suma de dinero igual o mayor que la que perdió en el banco le llegará de alguna otra dirección, probablemente bastante inesperada. Todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Este principio, por supuesto, se aplicará igualmente para cualquier tipo de dificultad, ya que la armonía universal es la verdadera ley del ser. Cualquier disputa o riña o malentendido debe ser manejado de la misma manera desde el primer momento en que se tenga conocimiento de él. Habéis oído que antiguamente se decía, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5. Con este párrafo tan inolvidable, Jesús subraya la verdad maestra, tan absolutamente fundamental, pero tan insospechada por el mundo en general, de que lo que realmente importa es el pensamiento. Siempre se ha acostumbrado a la gente a suponer que mientras sus actos se ajusten a la ley, ya han hecho todo lo que razonablemente se puede esperar de ellos, y que sus pensamientos y sentimientos son de poca importancia, y que en todo caso estos son de su exclusiva incumbencia. Pero sabemos ahora que todo acto exterior no es más que la consecuencia de un pensamiento, así como el tipo de pensamiento que permitimos que se convierta en habitual, encontrará tarde o temprano su expresión en el plano de la acción. Ahora entendemos, a la luz del cristianismo científico, que los pensamientos son literalmente cosas, y que nuestra elección de conducta reside realmente en nuestra elección del tipo de pensamiento que permitimos que ocupe el escenario de nuestra mente. Dicho de otro modo, descubrimos que un pensamiento erróneo es un acto tan destructivo como una acción errónea. El resultado lógico de este hecho innegable es muy sorprendente. Significa que si tienes pensamientos codiciosos por el dinero de tu vecino, eres un ladrón de corazón, aunque todavía no hayas metido la mano en la caja. Y si sigues teniendo tales pensamientos, es solo cuestión de tiempo para llevarlos a la acción. Y si alimentas voluntariamente el odio, eres un asesino de corazón, aunque tus manos no se hayan movido para matar. El adúltero de corazón está corrompiendo su alma, aunque su pensamiento impuro nunca se exprese en el plano físico. La lujuria, los celos, la venganza, entretenidos mentalmente, llevan el consentimiento del alma,
y este consentimiento del alma es la malicia del pecado, aunque los correspondientes actos exteriores se materialicen o no. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida. No te resistas al mal. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5. La integridad del alma es lo único que importa. Lo único que nos importa es conseguirlo. Lo único que necesitamos es obtenerlo. Porque teniendo esto lo tenemos todo. Por eso, en sus enseñanzas, Jesús se ocupa casi exclusivamente de impresionarnos con el hecho abrumador de su importancia y de instruirnos sobre cómo hemos de lograrlo. Él insiste en que ningún sacrificio puede ser demasiado grande para asegurar la integridad del alma. Hay que renunciar a cualquier cosa que se interponga en el camino, aunque cueste o implique lo que sea. La integridad del alma debe ser preservada, ya que todas las demás cosas, conducta, salud, prosperidad, se derivan de ella. Más vale sacrificar el propio ojo derecho, dice, o cortar la propia mano derecha, si es necesario, para que el alma obtenga la claridad de entendimiento que es la salvación. Poco importa lo que se interponga entre nosotros y nuestro verdadero contacto con Dios. Debe desaparecer. Puede ser un pecado, puede ser un viejo rencor no perdonado, puede ser la avaricia por las costas de este mundo, pero sea lo que sea, debe desaparecer. Cosas como estas son tan obvias que al menos el transgresor está seguro de ser consciente de ellas. Son las cosas sutiles como el amor propio y su hermana la justicia propia, el orgullo espiritual, etc., que son más difíciles de detectar y ejercitar para el yo, pero debe hacerse. En ocasiones sucede que la práctica de una determinada profesión, o la asociación con ciertas personas, o la pertenencia a algún organismo particular, es lo que se interpone en nuestro camino. Y si tal es el caso, no debemos dudar. El precio debe ser pagado. Se ha dicho, el que repudia a su mujer, que le dé una carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la hace cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Mateo 5. La integridad del alma es lo único que importa. Lo único que nos importa es conseguirla. Lo único que necesitamos es obtenerla. Porque teniendo esto, lo tenemos todo. Por eso en sus enseñanzas, Jesús se ocupaba casi exclusivamente de impresionarnos con el hecho abrumador de su importancia y de instruirnos sobre cómo hemos de lograrlo. Él insiste en que ningún sacrificio puede ser demasiado grande para asegurar la integridad del alma. Hay que renunciar a cualquier cosa que se interponga en el camino. Aunque cueste o implique lo que sea, la integridad del alma debe ser preservada, ya que todas las demás cosas, conducta, salud, prosperidad, se derivan de ella. Más vale sacrificar el propio ojo derecho, dice, o cortar la propia mano derecha, si es necesario, para que el alma obtenga la claridad de entendimiento que es la salvación. Poco importa lo que se interponga entre nosotros y nuestro verdadero contacto con Dios, debe desaparecer. Puede ser un pecado, puede ser un viejo rencor no perdonado, puede ser la avaricia por las cosas de este mundo, pero, sea lo que sea, debe desaparecer. Cosas como estas, sin embargo, son tan obvias que al menos el transgresor está seguro de ser consciente de ellas. Son cosas sutiles como el amor propio o el orgullo espiritual, que son más difíciles de detectar y ejercitar para el yo, pero debe hacerse. En ocasiones sucede que la práctica de una determinada profesión, o la asociación con ciertas personas, o la pertenencia a algún organismo particular, es lo que se interpone en nuestro camino. Y si tal es el caso, no debemos dudar. El precio debe ser pagado. Se ha dicho, el que repudia a su mujer, que le dé una carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la hace cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Mateo 5. Nos dicen que en aquellos días la ley rabínica concedía los divorcios por los motivos más insignificantes. Aquellos matrimonios que no se llevaban tan bien como hubieran querido, eran muy propensos a huir de ese problema, obteniendo una disolución fácil, para luego probar suerte con otra persona. Ahora se comprende que no se puede obtener una felicidad permanente de esta manera. En la medida en que huyas de tu problema, seguirás encontrándolo con un nuevo aspecto en cada vuelta del camino. La solución científica consiste en afrontar su dificultad allí donde se encuentra, mediante un tratamiento espiritual o una oración científica. Esto es aplicable a los problemas matrimoniales tanto o más que a los de cualquier otro tipo, puesto que ninguno de nosotros es perfecto, y el demandante seguramente tendrá sus propios defectos, no menos que el delincuente. Debe esforzarse, si es posible, por hacer que el actual matrimonio sea un éxito, mediante el conocimiento persistente de la verdad espiritual sobre ambas partes. Si el cónyuge agraviado ve firmemente la verdad de Cristo sobre el otro, entonces, en casi todos los casos, una solución feliz será el resultado. Tengo conocimiento de varios casos en los que los matrimonios que están a punto de disolverse fueron salvados de esta manera con los resultados más satisfactorios. Una mujer dijo, después de unos meses de manejar su problema espiritualmente, el hombre del que me iba a divorciar ha desaparecido, y el hombre con el que me casé ha vuelto.
volvemos a ser perfectamente felices. Del mismo modo que al correr de una posición de negocios a otra o de un hogar a otro, sin haber probado ningún cambio de conciencia, nos encontramos solo repitiendo las viejas condiciones en una forma ligeramente diferente. Así, por regla general, las personas que se divorcian libremente, intentando un matrimonio tras otro, son propensas a terminar tan insatisfechas como comenzaron. La norma general en la verdad es lucha contra tu problema donde estás con la oración. De todos modos, hay un límite a lo que se puede esperar que un hombre o una mujer soporten en el matrimonio, por lo que en casos excepcionales, sin duda, el mal menor es la disolución. Pero esto debe ser solo el último recurso. Es sabido que Jesús se abstuvo sistemáticamente de establecer normas y reglamentos rígidos para los detalles de nuestra conducta, pues sabía que si nuestros principios eran correctos, el resto se arreglaría por sí solo, y podemos estar seguros de que, gracias a su manejo sumamente práctico y de sentido común de los problemas humanos, habría tomado la decisión más sabia y misericordiosa en cualquier caso particular. Por ejemplo, la mujer tomada en adulterio, que debería haber sido absolutamente apedreada hasta la muerte bajo la ley de Moisés, todavía vigente en ese momento, era perdonada y despedida en paz por él. De todos modos, aquellos que tengan alguna duda sobre su propia conducta en este asunto, tienen un remedio sencillo. Deberían tratar de obtener orientación en su conducta. Deberían afirmar que la sabiduría divina está iluminando su entendimiento y dirigiendo sus acciones en el asunto, y abstenerse de dar pasos definitivos hasta que encuentren una guía clara en su propia conciencia. La regla general sigue siendo válida para todas las condiciones de la vida. No intentes divorciarte o amputar la inarmonía, sino deja que se disuelva por sí misma bajo tratamiento. Así lo hizo la mujer que dijo que el hombre con el que se casó había vuelto, y sea cual fuese tu dilema, puede ser resuelto de igual manera. Además, habéis oído que antiguamente se decía, no os juraréis a vosotros mismos, sino que cumpliréis al Señor vuestros juramentos. Pero yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el cascabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer un solo cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5. No jurar en absoluto es uno de los puntos cardinales de la enseñanza de Jesús. Significa, brevemente, que no debes hacer votos. No hay que hipotecar por adelantado en la conducta futura. Comprometerse a hacer o no hacer algo mañana, o el año que viene, o dentro de 30 años. De ninguna manera debes tratar de fijar tu conducta o tu creencia para el día de mañana, cuando todavía es hoy, pues basta con el día para el mal. Una parte absolutamente vital de su enseñanza es que busques constantemente el contacto inspirador directo con Dios, que te mantengas constantemente como un canal abierto para que el Espíritu Santo se derrame en la manifestación a través de ti. Si decides de antemano lo que harás o no harás, si creerás o no creerás, si pensarás o no pensarás, si serás o no serás, mañana o el año que viene, o durante el resto de tu vida, y especialmente cuando cristalizas esta determinación mediante un acto solemne de voluntad como un voto, no te estás abriendo a la acción del paraclítico, sino que, por ese mismo acto, te estás cerrando el paso. Si vas a recibir la guía de Dios, la sabiduría divina, es absolutamente esencial que tengas una mente abierta, porque ocurre muy a menudo que la parte de la sabiduría no está de acuerdo con tus propios sentimientos u opiniones presentes. Sin embargo, si has hecho un voto o una promesa con respecto a tu alma para el día de mañana, ya estás comprometido, y si lo estás, la acción del Espíritu Santo no puede tener lugar. En realidad, esto es nada menos que el pecado contra el Espíritu Santo del que habla la Biblia, que ha causado tanto terror en los corazones sensibles, y respecto al cual parece haber un malentendido general. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es cualquier acción de tu parte que impida que la actividad del Espíritu Santo tenga lugar en tu alma. Cualquier cosa que te aparte de la siempre fresca acción energizante de Dios, que es la vida espiritual misma. La sanción por este error es el estancamiento espiritual, y puesto que el único remedio en tal caso consiste en la acción directa del Espíritu Santo, siendo este error en sí mismo el que tiende a impedir que se produzca esa misma acción, se produce una condición de estancamiento vicioso. Es evidente que esta condición ha de permanecer necesariamente mientras se persista en el error, por lo que, en ese sentido, el pecado es imperdonable. No se puede resolver el problema de ninguna manera hasta que la víctima esté dispuesta a cambiar de actitud. Esta enfermedad tiene como síntomas el estancamiento espiritual y la incapacidad de manifestarse en todos los sentidos, y con demasiada frecuencia va acompañada de mucha arrogancia y orgullo espiritual. Naturalmente, Jesús no quiere decir que no se deban contraer compromisos comerciales ordinarios, como el alquiler de una casa, el contrato de ciertos servicios, etc. No quiere decir tampoco que el juramento ordinario prestado en un tribunal sea inadmisible. Estas cosas son asuntos de conveniencia legal para la transacción de negocios entre hombre y hombre, y son correctas y necesarias en una sociedad ordenada. El Sermón de la Montaña, tal como hemos visto, es un tratado sobre la vida espiritual, pues la vida espiritual controla todo lo demás. Aquel que entienda la enseñanza espiritual de Jesús y la practique, no correrá peligro de romper acuerdos honorables. Podrá ser un inquilino ideal,
un socio comercial deseable, un testigo fiable en los tribunales. Muchas de las iglesias todavía exigen a sus ministros, al ser ordenados y generalmente cuando todavía son mentes bastante jóvenes e inmaduras, que prometan o juren solemnemente que, durante toda su vida futura, continuarán creyendo en las doctrinas de su secta particular, y esto es lo que Jesús quiso evitar especialmente. Si uno ora todos los días, como debería, por la iluminación y la guía, lo único seguro es que no seguirá manteniendo las mismas ideas a medida que envejece, sino que estará continuamente revisándolas, ampliándolas y expandiéndolas. Cada día morirá como el hombre que es, para renacer más grande, más sabio y mejor al día siguiente. En otros movimientos religiosos se exige incluso a sus miembros particulares que acepten algún tipo de libro de reglas o instrucciones escritas para su orientación perpetua. Pero algo así es bastante fatal, porque automáticamente excluye la acción del Espíritu Santo. Al respecto, algunas de las iglesias más jóvenes y modernas son tan tristemente poco espirituales como las más antiguas. Debes ser siempre completamente libre en cualquier momento para conducir los asuntos de tu alma como la acción de la sabiduría divina te guíe, para orar o no orar, para orar de esta o de aquella manera, y para tal o cual propósito, para leer o no leer cualquier libro que se te antoje, para asistir o no asistir a cualquier iglesia o reunión, como te sientas guiado. En el mismo espíritu mortífero, algunos profesores prohíben a sus alumnos leer cualquier libro religioso, excepto los de su propia escuela. Esto es un crimen tan atroz contra la vida misma del alma que no se pueden encontrar palabras para caracterizarlo adecuadamente. La aplicación más importante de este mandato contra la imposición de reglas rígidas se encuentra, en general, en la cuestión de nuestras oraciones. Son muchos los que han establecido reglas rígidas para la realización de sus oraciones o devociones personales, pero estas, tarde o temprano, destruyen el espíritu de la cosa. La gente dice, siempre empiezo con el Padre Nuestro, o con cierto salmo, o con alguna otra cosa. Otros dicen, empiezo cada tratamiento de tal o cual manera. Todo ello es un error. Debes orar siempre como te sientas impulsado a hacerlo por la acción del Espíritu Santo en tu alma en ese momento. Lo que tiene poder es la oración espontánea, el pensamiento que se te da en el momento. Un pensamiento que te es dado de esta manera tiene 10 veces más poder que uno que seleccionas conscientemente. Sin embargo, recuerda que solo hay que evitar las reglas rígidas. Conviene tener algún tipo de horario de oración al que recurrir cuando no se presenta nada mejor, y de hecho, casi todos los principiantes necesitarán un horario durante algún tiempo. Lo importante es que se debe estar listo para dejar aquel horario en cualquier momento, bajo la guía del Espíritu. Hay personas que a veces se encuentran en una situación en la que sus oraciones parecen no dar resultado, y esto se debe, la mayoría de las veces, a que simplemente se han quedado anquilosadas en las formas fijas. En este caso, hay que buscar la inspiración en la mente y utilizar el primer pensamiento que surja o intentar consultar la Biblia al azar. Este apartado nos enseña, además, que no debemos provocar acontecimientos o condiciones particulares, ni soluciones repetitivas a nuestros problemas. Cuando te encuentras en dificultad, debes orar por la armonía y la libertad, y esperar obtenerlas. Pero no debes tratar de seleccionar el arreglo exacto que se producirá o el curso que tomarán las cosas. Si te propones firmemente conseguir una cosa determinada, puedes, si tienes un cierto tipo de mentalidad, conseguirlo. Pero este ejercicio de la fuerza de voluntad es casi seguro que te pondrá en dificultades. Conseguirás lo que quieres, y entonces lo lamentarás amargamente. Sí, y no. Representan lo que se llama en la oración científica la afirmación y la negación, respectivamente. Estas son la afirmación de la verdad, la armonía y la omnipresencia de Dios en la realidad, y la negación de cualquier poder en el error y la limitación. Habéis oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no resistáis el mal, sino que al que te hiera en la mejilla derecha, le vuelvas también la otra. Y si alguno os demandara ante la ley y os quitara la túnica, dejadle también el manto. Y al que os obligue a ir 1 milla, id con él 2. Dad al que os pida, y al que quiera pediros prestado, no se lo neguéis. Mateo 5. Jesús es el más revolucionario de todos los maestros. Él pone el mundo al revés para aquellos que aceptan sus enseñanzas. Cuando se ha aceptado el mensaje de Jesucristo, nada vuelve a ser lo mismo. Todos los valores cambian radicalmente. Las cosas por las que uno ha gastado tiempo y energía se siente que ya no valen la pena, mientras que otras, que uno pasó por el camino sin apenas mirar, se descubren como las únicas cosas que realmente importan. Comparados con Jesús, todos los llamados revolucionarios, radicales y reformistas de la historia se ven ahora como si hubieran estado simplemente rascando la superficie, arreglando cosas externas sin importancia, mientras que Jesús fue directo a la raíz. En efecto, la antigua ley, concebida para mantener un cierto grado de orden, aunque sea rudo y preparado, en un pueblo bárbaro, pues cualquier tipo de ley es mejor que la anarquía, había dicho ojo por ojo y diente por diente. Cualquier cosa que el hombre hiciera al hombre, él mismo debería sufrir a modo de castigo. Es decir, si mataba a otro, la ley lo mataba a él. Si sacaba un ojo a otro, el suyo propio era sacado por los oficiales de justicia. Cualquiera que fuera la medida en que mutilara o hiriera a otro, él mismo se vería obligado a sufrir también. Y este código era mejor que ninguno, y quizás no fuera malo como comienzo.
Para los pueblos bárbaros, imposibilitados de apreciar la idea abstracta de la justicia, incapaces de mirar más allá de la pasión del momento, carentes de imaginación para darse cuenta de una pena no evidente, esto constituyó, indudablemente, en la mayoría de los casos, un freno eficaz al instinto primitivo. Luego, a medida que pasaba el tiempo y la barbarie se convertía gradualmente en una civilización asentada, este código primitivo fue modificado lentamente por la opinión pública en algo menos brutal. Este era el caso en lo que respecta a la justicia pública. Pero en la vida privada, el antiguo código continuó dominando en los corazones y las mentes de los hombres, aunque ya no perpetraran actos reales de violencia, y no es exagerado decir que ha continuado dominando hasta la hora actual. El deseo de vengarse, de desquitarse, de nivelar las cosas de un modo u otro, cuando hemos sido heridos o hemos sufrido una injusticia, e incluso hemos sido testigos de cosas que no aprobamos, sigue estando con todos nosotros, y seguirá estando con nosotros hasta el momento en que nos hagamos cargo definitivamente de ello y lo destruyamos. La venganza, dijo Bacon, es una especie de justicia salvaje, y el hombre natural con la sed natural de justicia, pues la verdadera justicia es una parte de la armonía divina, y todos los hombres en cada etapa parecen tener siempre alguna concepción intuitiva de la armonía espiritual divina que está detrás de las apariencias, considera que la forma adecuada de restablecer el equilibrio es la obvia de devolver al delincuente con su propia moneda. Sin embargo, esta es precisamente la falacia mortal que se encuentra en la raíz de todas las luchas públicas y privadas en el mundo. Se trata de la causa directa de las guerras internacionales, de las disputas familiares y personales, y como aprenderemos en el estudio del cristianismo científico, es la causa de gran parte, si no de la mayoría, de nuestra mala salud y de nuestras otras dificultades. Pero Jesús invierte esto y dice que cuando alguien te hiere, en lugar de buscar tu propia venganza o de pagarle con su propia moneda, debes hacer todo lo contrario. Debes perdonarlo y liberarlo. Independientemente de cuál sea la provocación y de cuántas veces se repita, debes hacer esto. Debes soltarlo y dejarlo ir, porque sólo así podrás liberarte tú mismo, sólo así podrás poseer tu propia alma. Corresponder al mal con el mal, responder a la violencia con la violencia y al odio con el odio, es iniciar un círculo vicioso que no tiene más final que el desgaste de tu propia vida y la de tu hermano. El odio no cesa con el odio, dijo la luz de Asia, enunciando esta gran verdad cósmica muchos siglos antes, y la luz del mundo la puso al frente de su enseñanza porque es la piedra angular de la salvación del hombre. Esa doctrina de no resistir el mal es el gran secreto metafísico. Para el mundo, los que no lo entienden, suena como un suicidio moral, la más débil rendición a la agresión. Pero a la luz de la revelación de Jesucristo, se ve que es una magnífica estrategia espiritual. Si te opones a cualquier situación, te das poder contra ti mismo. Si no ofreces resistencia mental, se desmorona ante ti. Como hemos podido apreciar con anterioridad, Jesús es el maestro de la metafísica, y solo se ocupa de los estados de conciencia, de los pensamientos y las creencias que los hombres aceptan, ya que son las cosas que importan, las que son causales. No da instrucciones sobre los detalles de la conducta externa, por lo que las referencias aquí a las demandas judiciales, al abrigo y a la capa, al préstamo y a la concesión de otra mejilla, son ilustrativas y simbólicas de los estados mentales, y no deben tomarse en el sentido literal estricto. Esta declaración no es en absoluto un intento de evadir o glosar un texto difícil. Recordemos que si el pensamiento es correcto, la acción no puede ser incorrecta, y que una simple acción emprendida por un motivo exterior es tan probable que sea incorrecta como correcta en cualquier instancia particular, porque simplemente no hay reglas generales completas para la conducta correcta. Un maestro nunca podría decir que un acto determinado debe ser necesariamente correcto en cualquier momento, porque el juego de las circunstancias en la vida humana es demasiado complicado para tal predicción. Por ejemplo, cualquiera que tenga la más mínima experiencia del mundo sabe que prestar dinero indiscriminadamente a cualquiera que lo pida no es ciertamente parte de la sabiduría, ni de la justicia elemental, ya sea para uno mismo o para aquellos que puedan depender de uno, y que, en la mayoría de los casos, causaría un perjuicio real en lugar de un beneficio para el posible prestatario. Por lo que respecta a poner la otra mejilla, literalmente por un golpe, tal procedimiento sería, en último grado, improbable que hiciera algo más que daño a ambas partes, y debemos notar particularmente que Jesús, cuando fue golpeado en la sala de Pilato, no hizo esto él mismo. En cambio, se enfrentó a sus enemigos con grave dignidad. Este mandato de poner la otra mejilla se refiere al cambio de pensamiento ante el error, pasando del error a la verdad, y por regla general, actúa como magia. Así, si alguien se comporta mal, pero se pasa inmediatamente de la atención humana a la divina y se concentra en Dios o en el ser espiritual real de la persona en cuestión, se verá que su conducta cambiará inmediatamente. Este es el secreto para manejar a las personas difíciles, y Jesús lo comprendió a fondo. Cuando las personas son problemáticas, solo tienes que cambiar tu pensamiento sobre ellas, y entonces ellas también cambiarán. Porque tu propio concepto es lo que ves. Esta es la verdadera venganza. Se ha intentado miles y miles, quizá millones de veces, y nunca falla cuando se lleva a cabo correctamente. Con frecuencia, es bastante divertido ver cómo actúas como un reloj. Si alguien entra en la habitación de su casa, o en la oficina, o tienda, o en cualquier otro lugar, con la apariencia de querer causar problemas, solo trata de cambiar su atención directamente a la divinidad, en lugar de enfrentarse agresivamente a la dificultad o de encogerse para evitarla según su temperamento.
Te divertirás y te sentirás gratificado al ver que la ira se desvanece del rostro del sujeto, lo que significará que también se ha desvanecido de su corazón, y que una expresión muy diferente ocupa su lugar. Es posible que al principio te resulte útil apartar la mirada de él mientras te das este tratamiento, pero con un poco de práctica serás capaz, por así decirlo, de mirar a través de él hacia la verdad del ser. A una señora le molestó escuchar a dos hombres ocupados en algunas reparaciones frente a su ventana, quienes, inconscientes de su proximidad, se deshacían en palabrotas. Por un instante, una marea de ira y desprecio surgió en su mente con respecto a ellos, pero, recordando este texto, concentró instantáneamente su atención en la presencia divina que sabía que estaba dentro de cada uno de ellos, tal como está dentro de todos los hombres. Saludó al Cristo residente en ellos, para usar nuestra expresión moderna, e instantáneamente el lenguaje ofensivo cesó. Me dijo que era como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Debió de obtener una buena realización, y en ese caso es seguro que ambos hombres recibieron una sustancial elevación espiritual, e incluso pueden haber sido curados permanentemente del uso del lenguaje impuro. Quienes hemos trabajado en la verdad durante algún tiempo, podríamos citar muchos casos similares de armonía restaurada repentinamente por este simple método de Jesús, el de poner la otra mejilla. Personalmente, he visto varios casos en los que los hombres, e incluso en 2 ocasiones los niños, estaban peleando, y al ver que un espectador ponía la mejilla de esta forma, la disputa cesaba como por arte de magia. Los animales responden aún más fácilmente a este tratamiento que los seres humanos. En 2 ocasiones, he visto que los perros se peleaban salvajemente y todos los esfuerzos por separarlos habían fracasado, cuando la constatación de la presencia del amor de Dios en todas sus criaturas devolvió la paz. Sucede a veces que te encuentras en una conversación muy negativa, en la que se describen y se habla largamente de la enfermedad y de los problemas, o quizás se hacen declaraciones poco caritativas sobre personas ausentes. Por varias razones, puede ser difícil retirarte, y si es así, tu deber es ser claro. Debes mentalmente poner la otra mejilla, y así ayudar tanto a los hablantes como a sus víctimas. Déjale también tu capa, y vete con él. Son 2 expresiones dramáticas que enfatizan aún más el principio de la no resistencia en el pensamiento a las condiciones aparentemente malas. Enfréntate con simpatía a la actitud del prójimo en la medida de lo posible. Admite todos los puntos que no sean absolutamente esenciales, redime el resto con el verdadero pensamiento. Por supuesto, nunca te rindas al error, pero es el pecado y no el pecador el que debe ser condenado. Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo hasta los publicanos? Mateo 5. Así pues, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te odian y ora por los que te maltratan y te persiguen. El odio no cesa con el odio. Jesús expone esta verdad fundamental de un modo tan claro y sencillo que ni siquiera el niño más pequeño puede malinterpretarlo. Por eso, en lugar de odiar al que parece ser tu enemigo, como el instinto inferior impulsa al hombre a hacerlo, debes amarlo. A las maldiciones hay que devolverles bendiciones, y al odio hay que recompensarlo con el bien. Para aquellos que llegan al extremo de perseguirte, debes orar, definitiva y específicamente. Así de claro y directo lo dice Jesús. Y luego, en el nivel más sencillo de comprensión, añade, si devolvéis amor por amor, ¿qué hay de extraordinario en ello? Desde luego, nada, pues cualquiera haría lo mismo. Si deseas hacer algún avance real, debes hacer mucho más. Debes deshacerte de todo sentido de resentimiento y hostilidad. ¿Qué enseñanza nos impartió Jesús? Esta es la pregunta que me he propuesto responder a lo largo de este libro. Propongo mostrar que el mensaje que Jesús trajo tiene un valor único y especial, porque es la verdad, así como la única declaración perfecta de la verdad de la naturaleza de Dios y del hombre, y de la vida y del mundo, así como de las relaciones que existen entre ellos. Más aún, descubriremos que sus enseñanzas no son un mero relato abstracto del universo, que no tendría más un interés académico. Al contrario, constituyen un método práctico para el desarrollo del alma, así como para la configuración de nuestras vidas y destinos en las cosas que en realidad deseamos que sean. Al ver las multitudes, subió a un monte, y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él, y tomando la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo, capítulo 5. El Sermón de la Montaña se inicia con las 8 bienaventuranzas. Se trata, por supuesto, de una de las secciones más conocidas de la Biblia. Hasta las personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más conocidos, seguro que conocen las bienaventuranzas. Por desgracia, casi nunca las entienden, y por lo general las consideran un consejo de perfección, sin aplicación real a la vida cotidiana. Pero esto es solo porque les falta la llave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen, en realidad, un poema en prosa de 8 versos que es completo en sí mismo, y constituye lo que es prácticamente un resumen general de toda la enseñanza cristiana. Es un resumen espiritual más que literario, que resume el espíritu de la enseñanza más que la letra. Un resumen general como este es altamente característico del antiguo modo oriental de abordar una enseñanza religiosa y filosófica, y naturalmente recuerda el óctuple sendero del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otras agrupaciones compactas de ideas. Jesús se dedicó exclusivamente a la enseñanza de principios generales, y estos principios generales siempre tenían que ver con los estados mentales, ya que sabía que si los estados mentales de unos son correctos, todo lo demás debe ser también correcto, mientras que, si estos son incorrectos, nada más puede ser correcto. Contrariamente a los grandes maestros religiosos, no nos da instrucciones detalladas sobre lo que debemos o no debemos hacer. No nos indica que debemos abstenernos de comer o beber ciertas cosas, o que llevemos a cabo diversos ritos religiosos en determinados momentos y estaciones. De hecho, toda la corriente de su enseñanza es antirritualista, antiformalista. En ningún momento mostró simpatía con el sacerdocio judío y su teoría de la salvación a través del cumplimiento de ciertas reglas. La hora viene cuando no adoraréis al Padre ni en este monte, ni en Jerusalén. La hora viene, y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre con espíritu y en verdad, pues el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios está en espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible código de normas detalladas, fueron las únicas personas hacia las que era realmente intolerante. Todo fariseo concienzudo de aquellos días, y la mayoría de ellos eran extremadamente concienzudos según su punto de vista, tenía que cumplir con un enorme número de detalles externos cada día, antes de poder sentir que había satisfecho los requisitos de Dios. Según un rabino moderno, el número de tales detalles no es inferior a 600. Y como es evidente que ningún ser humano podría realmente llevar a cabo este tipo de cosas a la práctica, el resultado natural sería que la víctima, siendo consciente de estar muy por debajo del cumplimiento de sus deberes, tendría que trabajar necesariamente bajo un sentimiento crónico de pecado. Considerarse pecado